Fui despedido de mi empleo, así que, sin dudarlo, empaqué mis pertenencias y retorné al campo, dedicando mis jornadas a jugar mahjong con mi abuela. Mientras tanto, mi familia entera se encontraba en un estado de frenética desesperación, buscándome por doquier. Resulta que mi hermana, una diseñadora de joyas de renombre, era incapaz de esbozar siquiera un boceto. Tras mi participación en la competencia nacional de diseño de joyas, mi hermanita siempre lograba presentar diseños idénticos a los míos, pero con una anticipación de apenas 5 minutos, lo que provocó que me acusaran de plagio. Incluso mi propia familia se unió a la acusación y testificó en mi contra. La empresa, viéndome como una carga, una impostora que dañaba su reputación, me entregó la carta de despido e incluso me exigió una compensación por daños. Mi familia me trató como un estorbo y me echó a la calle. El peso de su traición y la humillación pública me devastaron, sumiéndome en una profunda depresión. Finalmente, un fanático obsesionado con mi hermana me empujó en la calle, haciéndome caer con violencia mientras mi visión se nublaba. Una última interrogante persistía en mi mente. ¿Cómo conseguía Madison mis diseños antes que yo? De repente, abrí los ojos y me encontré de nuevo en el día previo a la competencia nacional de diseño de joyas. Ashley, ¿te sientes segura para la competencia? El murmullo de la oficina me devolvió a la realidad. No podía creerlo. Estaba reviviendo todo. Ash ha ganado el premio a diseñadora del año de la empresa como 3 veces seguidas. Claro que está segura, dijo alguien, y ella me dio un golpecito en el hombro con una sonrisa. No sabía qué hacer, pues ya conocía lo que sucedería en la competencia nacional de diseño. Presenté mi diseño, aquel en el que había invertido todo mi corazón y mi alma durante días. De pronto, ¡boom!, me acusaron de plagio descarado. Los organizadores proyectaron 2 diseños en la pantalla, idénticos hasta el más mínimo detalle, incluyendo las flores. El problema era que el diseño de mi hermana Madison se había entregado primero. Ella estaba abajo del escenario, con los ojos enrojecidos, mirándome como si no pudiera creerlo. Tomó el micrófono y gritó: «Ashley, ¿por qué copiarías mi trabajo? Si te quedas atascada, puedo ayudarte a buscar inspiración. ¿Por qué hiciste esto?» Me quedé paralizada. Era mi diseño. Lo había guardado en mi computadora sin mostrárselo a nadie. Intenté explicarme, pero la multitud ya gritaba: «Copiona, bájate del escenario. No mereces ser diseñadora. ¡Qué vergüenza!». Tomé el micrófono para defenderme, pero casi nadie me creyó. Entonces, mis padres presentaron fotos de Madison trasnochando y dijeron que lamentaban haber tenido una hija como yo. Me repudiaron en ese mismo instante, y ahí acabó todo. Nadie volvió a creerme. Me escoltaron a la salida y mi teléfono se llenó de mensajes de odio. Revisé mi computadora en busca de virus, accesos ocultos, cualquier cosa. La computadora y mis bocetos siempre estaban conmigo. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pudo Madison tener una copia exacta de mi diseño? Todas mis ideas, mis dibujos, habían surgido de mí. Jamás copiaría su trabajo. Ashley, escuché que tu hermana también está en la competencia. ¿Quién crees que gane? Poco después de que me uní a la empresa, de alguna forma, Madison también entró. Al oírlo, sentí un nudo en el estómago. Mis manos se cerraron en puños, casi haciéndose daño. Mi hermanita Madison, cuando nació, no lloró como los demás bebés. Mamá pensó que algo andaba mal y llamó a un psíquico. Ese hombre entró y se quedó mirándome fijamente, afirmando que mi aura chocaba con la de ella. Mi regreso a casa desató una tormenta inesperada. Desde el principio, Madison, mi hermana menor, mostró una aversión inexplicable hacia mí. Mis padres, influenciados por las palabras de Madison, creyeron que mi presencia afectaba su bienestar. Recuerdo que afirmaban que yo le robaba su vitalidad, que mi partida era esencial para su supervivencia. A partir de ese momento, mis padres se obsesionaron con la idea de alejarme. Tal vez, de alguna manera, lo presentí. Intenté desesperadamente ganarme el afecto de Madison, esperando cambiar la situación. Le ofrecí mis juguetes más preciados, a pesar de que su habitación ya estaba repleta de muñecas nuevas. En una ocasión, me acerqué a ella con la intención de saludarla, buscando esa sonrisa inocente que tanto anhelaba ver. Pero me equivoqué. Ella, en un acto inesperado, arrojó los bloques con los que jugaba y comenzó a llorar desconsoladamente. Mis padres, alarmados, corrieron a su lado, mientras yo permanecía petrificada, observando la escena. Fue entonces cuando la mano de mi madre impactó mi mejilla. El golpe resonó en mis oídos y sentí un sabor metálico en mis labios, sangre. En ese instante, comprendí que Madison y yo nunca podríamos establecer una relación armoniosa. Poco después, me enviaron a vivir con mi abuela, quien me había criado durante algunos años. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mis padres, de manera repentina, me pidieron que regresara a casa. Anhelaba tanto su amor que acepté sin dudarlo. De vuelta en casa, me encontraba absorta en mis diseños, frente a la computadora. Descubrí con asombro que Madison, quien siempre había dedicado su vida a la danza, también se había aventurado en el mundo del arte y el diseño. Cuando había comenzado a estudiar estas disciplinas, movida por la curiosidad, solicité a mis colegas que me permitieran examinar los diseños anteriores de Madison. Pronto, recibí un archivo con sus trabajos. Los revisé minuciosamente, uno por uno. Cuanto más observaba, más se revolvía mi estómago. Esos diseños eran increíblemente similares a los míos. Algunos incluso eran copias exactas de creaciones que aún no había hecho públicas. Todos ellos ya habían sido lanzados al mercado. Era algo incomprensible. Algunos de esos diseños estaban destinados a formar parte de mi portafolio para mi futura marca propia, un secreto que guardaba celosamente. En un acto impulsivo, borré mis diseños de la computadora, intentando calmar la creciente ansiedad que me embargaba. Sentía como si hubiera muerto y regresado a la vida. Debía haber algo que no estaba entendiendo. Había dedicado años al estudio del arte y el diseño, desde la preparatoria, graduándome con excelentes calificaciones. Luego, elegí especializarme en diseño de joyas, confiando plenamente en mis habilidades y conocimientos. Respiré hondo, intentando tranquilizarme y reafirmar mi determinación. No tenía idea de cómo lo hacía Madison, pero estaba decidida a rediseñar todo.
Apagué la computadora, temerosa de que volvieran a copiarme, y saqué papel y lápiz para comenzar a crear un nuevo diseño de joyería. Después de definir la estructura y los materiales, comencé a dibujar. Observé mi trabajo con detenimiento. Era un anillo único, hecho de hilos entrelazados de oro púrpura, y una violeta de platino con una piedra amatista en el centro. Tenía un aire místico y elegante. Lo llamé Beso Violeta. Al día siguiente, la oficina estaba agitada. Todos miraban sus teléfonos con asombro. Vaya, Madison lanzó un nuevo diseño y es precioso, exclamó alguien. Este diseño es increíble. Ashley, tu hermana es muy talentosa. Desearía ser tú, comentó otro colega. Movida por la curiosidad, consulté mi teléfono y vi que Madison había publicado una foto en WeChat. Seguiré esforzándome para mostrarles diseños aún más increíbles. Aquí está Beso Violeta, decía el pie de foto. Al ver la imagen, mis ojos se abrieron de par en par. Era el mismo diseño que acababa de crear. ¿Cómo era posible que Madison lo hubiera publicado? En un instante, recordé que alguien había pasado por mi escritorio y había tomado mi boceto. Miren, es igual al que publicó Madison, exclamé. Todos se acercaron a mi escritorio para observar el dibujo. Es idéntico, murmuraban. Me quedé paralizada, extendiendo la mano para recuperar mi boceto, pero alguien me empujó. Ashley, ¿estás intentando plagiar a tu hermana? Me acusaron. Comenzaron a decir cosas hirientes. No puedo creer que hagas esto. Sus diseños son muy parecidos a los de Madison. Se dieron cuenta. La gente comparaba mis trabajos con los de ella, cuestionando mi talento y mi integridad. Tomé mi dibujo con fuerza. Es mío. Madison está plagiando mi trabajo, afirmé con vehemencia. En ese preciso momento, Madison entró en la oficina. Llevaba un vestido blanco corto y tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. ¿Por qué robas mi trabajo?, preguntó con voz temblorosa. Sé que no te agrado, pero este diseño lo hice con todo mi corazón. Desde que volviste a casa, siento que me culpas de todo. En aquel instante, la compasión de mamá y papá era palpable. Sentí un súbito impulso desde atrás, lo que me hizo impactar contra el borde del escritorio. Al instante, la sangre brotó de mi mejilla. Madison, simulando un gesto de ayuda, terminó desplomada en el suelo. Era incomprensible. Con tantas personas presentes, su actuación era convincente. Se quejaba con rostro de dolor y me dirigió una mirada que pretendía ser inocente. ¿Por qué me empujaste?, preguntó con una voz que buscaba la lástima. Solo intentaba ayudarte a levantarte. De inmediato, una multitud se abalanzó sobre ella, inundándome con reproches. Ashley, basta. ¿Acaso te arrepientes del plagio? Déjala en paz, Ashley. Estás furiosa. Madison, incorporándose con un semblante de tristeza, murmuró. A pesar de todo, sigue siendo mi hermana. No me importa. Ante esto, solté una risotada amarga. Te equivocas, hermanita. Acércate, quiero decirte algo. Madison se acercó y la miré fijamente, sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior. Me incliné hacia ella y con un tono cargado de firmeza, le dije, basta, Madison. Ella retrocedió un paso, con los ojos muy abiertos, simulando sorpresa. Ya no tenía tiempo para sus juegos. Me levanté y salí de allí, dirigiéndome a la clínica. Me curaron la herida y me colocaron una venda. Al llegar a casa, no encontré a nadie. Entré a mi habitación y comencé a quemar mis dibujos, mis proyectos, todo aquello que Madison había estado usando para escalar posiciones. Sentía que estaba perdiendo la cordura. El chat de la empresa ardía con mensajes hirientes. Esa cucaracha debe irse, que la despidan. Se cree muy orgullosa, pero es una plagiadora. Aquellos mensajes me recordaban lo sucedido anteriormente. Mi teléfono no dejaba de sonar, inundándome de insultos, burlas y humillaciones. Saqué la tarjeta SIM. Incluso llegaron a mi departamento con cámaras, y alguien colgó un cartel con insultos dirigidos a mí. Sentí que todo el mundo estaba en mi contra, y decidí aislarme por un tiempo. Una noche, me aventuré a salir a hurtadillas, atravesando el césped. El hambre me carcomía. Me senté a comer un pedazo de pan, cuando un niño me lanzó una botella de agua. «Mamá, esa es la ladrona», gritó. Incluso me escupieron. No me enfadé, simplemente sonreí. Su madre se lo llevó rápidamente. Odiaba esta situación. Un día, me senté en la azotea, intentando ordenar mis pensamientos. La ciudad se veía tan gris, tan hostil. La única persona a la que extrañaba era a mi abuela. Entonces, desperté de ese trance. Hice mi maleta y envié mi carta de renuncia. No asistiría a la competencia. No entendía cómo Madison siempre presentaba los mismos diseños que yo. Primero, decidí no dibujar nada y observar lo que creaba ella. Observé la pantalla de mi teléfono con el ceño fruncido. La notificación. Ubicación en WeChat. Seguía ahí, burlándose de mí. Seguiré esforzándome para mostrarles diseños aún más increíbles. Ahí estaba Violet Kiss, la imagen de mi boceto, publicada bajo el nombre de Madison. Se replicaba en cientos de comentarios y compartidos, todos elogiando su creatividad, su talento, su brillantez. Nadie dudaba de ella. Nadie cuestionaba cómo, una vez más, había presentado un diseño idéntico al mío. Respiré hondo y solté el lápiz. No tenía sentido seguir luchando contra lo imposible. Había dejado de diseñar a propósito, decidida a ver qué creaba Madison sin mis ideas. Pero incluso en la nada, lograba robarme. No iría a la competencia, no presentaría ningún diseño, no haría absolutamente nada. Apagué la lámpara de mi escritorio y me puse de pie, sintiendo una extraña calma en mi interior. No era resignación, sino una certeza helada de que, si quería recuperar mi vida, no podía seguir jugando bajo sus reglas. Madison podía robar lo que quisiera, pero no podía robar lo que aún no existía. Al día siguiente, la oficina era un hervidero. Todos hablaban de la competencia, de los diseños, de quién tenía más posibilidades. Evité las miradas curiosas mientras caminaba hacia mi escritorio, ignorando los cuchicheos a mis espaldas. «Ashley, ¿qué opinas del diseño de tu hermana?», preguntó
una voz. ¿En serio crees que tienes alguna oportunidad? Soltó una voz con sorna. Ignoré el comentario, recogí mi bolso y me dirigí a la sala de juntas. No tenía tiempo para ese tipo de provocaciones. Al llegar, la competencia ya había iniciado. Un proyector mostraba los bocetos de los concursantes uno a uno. Los diseños eran revelados entre aplausos y expectación, hasta que llegó el turno de Maddie's Violet Kiss. La sala estalló en ovaciones. Se escuchaban elogios sobre la sofisticación de la pieza, su carga simbólica y la notable evolución de Madison como diseñadora. Tragué saliva y me obligué a permanecer ecuánime. No era el momento para actuar de manera impulsiva. La jueza principal, una mujer de semblante severo, solicitó la palabra. Se ha tomado la determinación de analizar este diseño con mayor detalle, anunció. Las miradas se llenaron de curiosidad. No era común que el jurado detuviera una competencia para evaluar un diseño minuciosamente. Hemos recibido un informe anónimo que señala posibles irregularidades, continuó la jueza. La tensión se palpaba en el ambiente. ¿Irregularidades?, preguntó Madison con una risa nerviosa. ¿Qué clase de irregularidades? La jueza la observó con calma. La semejanza con trabajos anteriores ha generado ciertas dudas. Estamos investigando. Las cámaras del evento se enfocaron en su reacción. Madison esbozó una sonrisa que pretendía ser segura, pero su mano se tensó sobre el borde de la mesa. Yo no había enviado ningún informe. Entonces, ¿quién lo había hecho? En ese instante, lo comprendí. Alguien más también comenzaba a dudar. Por primera vez, Madison no tenía el control absoluto de la situación. Me crucé de brazos y observé. Se sentía bien. La primera fisura en su fachada perfecta había aparecido, y yo solo tenía que esperar a que todo se desmoronara. El eco de la competencia aún resonaba en los pasillos de la empresa. Si bien el jurado no había descalificado el diseño de Madison, tampoco lo había validado por completo. Su victoria estaba en suspenso, sujeta a una investigación. Madison actuaba con indiferencia. Caminaba por la oficina con su sonrisa habitual, simulando que nada había sucedido, pero yo sabía que por dentro estaba desesperada, y yo iba a sacar provecho de ello. La competencia me importaba poco. Lo único que me interesaba era descubrir cómo lo hacía. Pasé los días siguientes observando a Madison. Se encerraba en su oficina con mayor frecuencia, hablaba en voz baja por teléfono y su asistente entraba y salía con urgencia. Algo estaba ocurriendo. Entonces, una tarde, se presentó la oportunidad. Madison salió apresuradamente de la oficina, olvidando cerrar su computadora. Su asistente no estaba presente, y todos los demás estaban demasiado ocupados para percatarse. Me deslicé sigilosamente en su oficina y me acerqué al escritorio con cautela. La pantalla permanecía encendida, mostrando su correo electrónico abierto. Mi pulso se aceleró. El asunto de un mensaje captó mi atención de inmediato. Actualización del software de monitoreo. Acceso remoto confirmado. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Hice clic en el correo electrónico. Se ha renovado su acceso remoto a la computadora objetivo. Si experimenta algún problema con la visualización en tiempo real, no dude en informarlo. Me quedé helada. Madison tenía acceso directo a mi computadora. Así era como lo hacía. No había magia ni coincidencias. Me estaba espiando en tiempo real. El asombro se transformó en furia. Cerré el correo electrónico y revisé su historial. Encontré más mensajes del mismo remitente, confirmando fechas de instalación y mejoras en el software. Todo indicaba que un hacker externo había comprometido mi equipo. Ahora tenía pruebas, pero no era suficiente. No podía simplemente acusarla sin que ella intentara negar todo. Tenía que hacer algo más grande, algo que la dejara sin escapatoria. Respiré hondo y cerré la computadora. Salí de la oficina sin ser vista. Madison había estado jugando conmigo todo el tiempo, y ahora era mi turno de entrar en su juego. Esa noche, el sueño fue esquivo. Permanecí sentada en la penumbra de mi habitación, con la mirada fija en la pantalla de mi computadora portátil. Ahora conocía el alcance del acceso de Madison a mis actividades digitales. Cada borrador, documento y correo electrónico había sido utilizado para tildarme de plagiaria, desechándome como si careciera de valor. Pero la verdadera impostora era ella, y no permitiría que quedara impune. Al día siguiente, tomé una decisión firme. Si Madison me había despojado de todo, y si mis propios padres la habían respaldado, entonces ellos también debían asumir su responsabilidad. No les debía lealtad alguna, ninguna. Me dirigí a su casa, la mansión de mi infancia, a la que no había regresado en años. El portón negro se mantenía imponente, irradiando la misma frialdad que recordaba. Toqué el timbre, y minutos después, la puerta se abrió. Mi madre me observó con sorpresa, aunque su rostro rápidamente adoptó una expresión de desaprobación. ¿Qué haces aquí?, inquirió con severidad. Ignoré la punzada en mi pecho y entré sin esperar invitación. Necesito hablar con ustedes. Mi padre apareció en la sala, con el ceño fruncido. Si vienes a quejarte por la competencia, no queremos escuchar tus excusas, sentenció. No vengo a hablar de la competencia, respondí con firmeza. Vengo a hablar de Madison. Mis padres intercambiaron una mirada. ¿Qué sucede con tu hermana?, preguntó mi madre, cruzando los brazos. Los observé directamente a los ojos. Madison ha estado robándome mis diseños desde el principio. Tengo pruebas. Un silencio tenso invadió el ambiente. Mi padre soltó una risa incrédula. ¿Pruebas? ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono y abrí las capturas de pantalla de los correos electrónicos que había descubierto en la computadora de Madison. Tiene acceso remoto a mi computadora. Así es como obtiene mis diseños antes de que yo los publique. No es coincidencia, no es talento, es espionaje. Les extendí el teléfono, esperando que lo tomaran, pero no lo hicieron. Mi madre me miró con una mezcla de desprecio y aburrimiento. Ashley, qué vergüenza. ¿De verdad sigues con eso? La frialdad en su voz me impactó con más fuerza que una bofetada. Es la verdad. ¿No van a hacer nada? Mi padre suspiró con exasperación. Siempre fuiste problemática. Desde el día en que naciste, trajiste desgracia a esta familia.
Cada palabra se clavaba como un puñal. Por eso te enviamos con tu abuela, prosiguió mi madre. Porque Madison merecía crecer sin tu presencia asfixiante. Mi presencia asfixiante, repetí en un susurro. No te necesitamos, Ashley, sentenció mi padre con frialdad. Y si estás aquí para intentar arrastrar a Madison contigo, olvídalo. Los observé, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía para siempre. Había acudido en busca de justicia, pero solo encontré la confirmación de algo que siempre había sabido en el fondo. Nunca me habían considerado parte de esta familia. No les importaban las pruebas, no les importaba la verdad. Madison podía ser una ladrona, una mentirosa, una impostora, pero seguía siendo su hija perfecta. Yo nunca lo había sido. Retrocedí, sintiendo mi respiración temblar. No entiendo, susurré. No necesito nada de ustedes. Me giré y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Al cerrarla tras de mí, sentí el aire frío de la noche golpear mi rostro, pero por primera vez en mi vida me sentí libre. Cortar lazos con mi familia debería haberme provocado dolor, rabia, tristeza o desesperanza, pero lo único que sentía era claridad. Por primera vez, entendía que nunca los había necesitado. Nunca necesité su aprobación ni su cariño condicionado. Dediqué mi vida a tratar de encajar en una familia que jamás me aceptó. Ahora, por fin, era dueña de mi propia identidad. Y si Madison había usurpado mi nombre y mancillado mi reputación, esa misma noche me reinventaría. Eliminé todo vestigio de mis creaciones digitales y me deshice de mi teléfono celular. Adquirí un nuevo dispositivo, registré una cuenta de correo electrónico inédita y adopté un seudónimo artístico que nadie asociaría con el apellido Sinclair. El primer paso consistía en reconquistar mi pasión, así que alquilé un pequeño estudio apartado de la empresa familiar y comencé desde cero, despojada de presiones y temores, solo con mi creatividad como compañera. Pasé semanas en completo aislamiento, entregada al diseño, y por primera vez en años, me sentí plena. Una vez concluida mi primera colección, decidí no divulgarla bajo mi nombre real. En su lugar, envié los bocetos a un pequeño taller de joyería independiente y solicité la producción de un número limitado de piezas. No hubo publicidad, ni grandes campañas promocionales, solo una pequeña tienda en línea con el nombre de A. Sinclair. No albergaba expectativas, solo quería observar lo que sucedería. Los acontecimientos me tomaron por sorpresa. En cuestión de días, la colección se hizo viral. El público comenzó a especular sobre la identidad del misterioso diseñador detrás de aquellas piezas. Influyentes y críticos especializados comenzaron a comentar sobre la marca. Cada artículo se agotó en cuestión de minutos, y lo más irónico de todo fue que, cuando Madison intentó replicar la colección, nadie le creyó. Parece que Madison está perdiendo su toque. Leí en los comentarios de una publicación en redes sociales. Esto es, evidentemente, una imitación burda de A. Sinclair. Por primera vez en la historia, Madison no logró despojarme de mi trabajo, y yo, en secreto, me estaba transformando en alguien más importante de lo que jamás hubiera imaginado. El éxito de A. Sinclair se propagó como la pólvora, sin rostro, sin historial, sin entrevistas, únicamente diseños que hablaban por sí solos. Las redes sociales se inundaron de conjeturas acerca de la identidad del diseñador enigmático. Madison, por el contrario, estaba desesperada. Se evidenciaba en sus publicaciones forzadas, en sus intentos fallidos por lanzar nuevas colecciones, en el tono de los comentarios en sus perfiles sociales. Esto es una copia de A. Sinclair. Antes me gustaba su trabajo, pero ahora todo parece reciclado. Madison, ¿por qué siempre se inspira en el trabajo de otros? Cada vez que revisaba mi teléfono, veía cómo su imagen perfecta se desmoronaba. Sin embargo, lo mejor estaba por venir, cuando la prensa se involucró. Un periodista de renombre, Daniel Moreau, publicó un artículo que se volvió tendencia en cuestión de horas. La caída de Madison Rains, diseñadora o farsante. Cada frase del artículo era un golpe certero. Moreau había analizado exhaustivamente cada diseño de Madison en los últimos años, contrastándolos con trabajos anteriores. Aunque no mencionaba a Sinclair, resaltaba las similitudes sospechosas entre los diseños de Madison y los de otras fuentes desconocidas. El artículo planteaba la pregunta que muchos ya sospechaban. ¿Es Madison Rains realmente la diseñadora talentosa que dice ser? ¿O ha estado apropiándose de las ideas de otros todo este tiempo? El impacto fue inmediato. Los patrocinadores retiraron su apoyo. Su número de seguidores en redes sociales disminuyó drásticamente y el público comenzó a cuestionar cada uno de sus logros. Entonces, el golpe final, el hackeo. Una fuente anónima filtró a la prensa correos electrónicos privados de Madison, incluida su correspondencia con el hacker que le proporcionaba acceso a mi computadora. Actualización del software de monitoreo. Acceso remoto confirmado. El mismo mensaje que había leído en su despacho, ahora expuesto a la vista de todos. El escándalo resonó a nivel global. Las plataformas digitales ardían con la noticia. ¡Qué descaro! Madison ha estado plagiando diseños todo este tiempo. Las acusaciones no se limitaban al plagio, sino que también la señalaban por espionaje industrial. La demanda popular exigía que se le retiraran los premios y se reconociera a la auténtica creadora. Fue el principio del fin para Madison. La empresa que antes la había cobijado se distanció públicamente de ella, rescindiendo su contrato para salvaguardar su reputación. Su participación en el concurso nacional de diseño fue cancelada, y los medios de comunicación la convirtieron en el centro de la polémica del año. Mis padres, quienes antes la habían defendido fervientemente, guardaron silencio. Madison ya no era la hija pródiga, la estrella rutilante, sino una impostora desenmascarada ante el mundo. Desde la discreción de mi estudio, fui testigo del desmoronamiento de su castillo de naipes. Madison desapareció de la esfera digital.
Su nombre fue borrado de anuncios y artículos de moda. Sus patrocinadores rompieron relaciones, y la empresa donde trabajábamos eliminó cualquier vestigio de su supuesto genio. Pero lo más llamativo fue su silencio. No hubo disculpas públicas, ni lágrimas en programas de televisión, ni intentos de limpiar su imagen. Simplemente se esfumó. La atención del público pronto se centró en algo más grande. Sinclair. La demanda de mis diseños se disparó. Cada pieza que vendía bajo mi seudónimo se convertía en un éxito instantáneo. La prensa, los críticos y los coleccionistas anhelaban conocer al misterioso diseñador detrás de la marca, pero no tenía prisa por revelar mi identidad, hasta que una llamada lo cambió todo. Era el director de la Feria Internacional de Joyería de París. Me invitaban a presentar mi colección en la exposición más prestigiosa del mundo. Quedé atónita, con el teléfono en la mano, sintiendo que algo en mi interior despertaba. Había anhelado esta oportunidad toda mi vida, no como Ashley Rain, la sombra de mi hermana, ni como la hija no deseada de una familia que nunca me aceptó, sino como yo misma. Cuando llegó el día, París resplandecía. El evento estaba repleto de diseñadores de renombre, pero la expectación se centraba en un nombre: Sinclair, el genio anónimo que había revolucionado el mundo de la joyería. Al caminar hacia el escenario, sentí el peso de cada paso, de mi historia, de mi lucha, de todo lo que había soportado para llegar hasta allí. Respiré hondo y me dirigí al micrófono. Mi nombre es Ashley Rain, dije con voz firme, y soy la verdadera creadora detrás de cada una de estas piezas. Un silencio absoluto invadió la sala, seguido de una explosión de aplausos. Sentí que una pesada carga se liberaba de mi pecho. Ya no había sombras ni miedos. Por primera vez, el mundo entero veía quién era realmente, y esta vez nadie podría arrebatarme mi identidad. Mi rostro inundó revistas, portales de noticias y redes sociales. Ashley Rain, la diseñadora que había vencido la sombra de su hermana. Mi historia se convirtió en un fenómeno. La gente comentaba cómo mi talento había sido robado durante años, cómo había resurgido con un nuevo nombre y cómo, finalmente, la verdad había salido a la luz. Pero la fama también trajo consigo algo inesperado: mi familia. El primer mensaje fue de mi madre. Ashley, tenemos que hablar. Todo esto ha sido un terrible malentendido. El segundo, de mi padre. Siempre supimos que tenías talento. Lamentamos lo sucedido. Regresa a casa. No pude evitar reír. ¿Regresar a casa después de todo lo que habían hecho? Luego, un mensaje de Madison. Ashley, necesito verte, por favor. Mi dedo flotó sobre la pantalla, indeciso. No sabía qué hacer. Quería verla, sí, pero una parte de mí sentía la necesidad de confrontarla por última vez, cerrar ese capítulo de una vez por todas. Elegimos un café discreto para nuestro encuentro, un lugar alejado de las miradas indiscretas y el bullicio de la ciudad. Cuando la vi, no sentí ni odio ni rencor. Frente a mí solo había una joven destrozada, una sombra de lo que alguna vez fue. Madison ya no era la estrella fulgurante que todos admiraban. Sus ojos estaban hundidos, su tez pálida, y ocultaba su mirada tras unas gafas oscuras, como si intentara esconderse del mundo exterior. Gracias por venir, dijo con un hilo de voz, apenas audible. No respondí, simplemente me crucé de brazos y esperé a que continuara. No sé cómo llegamos a esto, murmuró, con la mirada perdida. No quería que terminara así. Solté una risa amarga, carente de humor. ¿Así? ¿Te refieres a con la verdad saliendo a la luz? Madison apretó los labios, visiblemente incómoda. No fue mi culpa, susurró, casi inaudible. Siempre intenté ser suficiente para ellos, para mamá y papá. Mis manos se cerraron en puños, reprimiendo la ira que amenazaba con consumirme. ¿Y por eso decidiste robarme todo? Ella levantó la vista, con los ojos inundados de lágrimas. Tú no entiendes cómo fue para mí desde que nací. Todos decían que yo era débil, que tú me robabas mi fuerza vital, que debía ser mejor, más fuerte, más talentosa. Las palabras del psíquico, los años de favoritismo. De repente lo comprendí todo. No me habían rechazado porque yo fuera inferior, sino porque les habían inculcado el temor hacia mí. Pero eso ya no era mi problema. Me incliné hacia ella, con una calma que me sorprendió a mí misma. No sé qué esperas de mí, Madison, le dije con firmeza. ¿Una disculpa apasionada? Ella parpadeó, sorprendida por mi pregunta. Yo solo quiero que todo esto termine, respondió con un suspiro. Negué con la cabeza. Para mí ya terminó, Madison. Ella se quedó en silencio mientras yo me levantaba, sintiendo una paz inesperada. Adiós, Madison, dije con frialdad. Salí del café sin mirar atrás. Por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de cerrar viejas heridas, porque ya no me afectaban. El aire fresco acarició mi rostro al salir del local. Me detuve en la acera, observando las luces parpadeantes de la ciudad. Madison había sido el último lazo que me ataba al pasado. Ahora todo quedaba atrás, pero aún había un lugar al que necesitaba regresar. Tomé el primer tren al campo, dejando atrás el ruido y el estrés de la ciudad. Al llegar, el aroma a tierra mojada y el sonido de los árboles me envolvieron en una sensación de calma y serenidad. Me dirigí a la pequeña casa de madera donde había crecido. Alcé la mano y llamé a la puerta con voz temblorosa. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. ¡Mi niña!, exclamó, antes de que pudiera decir nada. La abracé con fuerza, aferrándome a ella como si mi vida dependiera de ello. Mi abuela era la única persona en el mundo que nunca me había fallado. Nos sentamos en el porche a tomar té mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Te vi en las noticias, dijo con una sonrisa orgullosa. Siempre supe que eras especial. Bajé la mirada a mis manos, sintiendo una calidez en el pecho. Creo que por fin lo entiendo, murmuré. Ella me miró con ternura. ¿Y qué es lo que entiendes, mi niña? Sonreí suavemente. Que no necesito demostrarle nada a nadie. Mi abuela tomó mi mano entre las suyas y asintió con la cabeza, comprendiendo mis palabras. Esa noche,
Dormí como no lo hacía en años, sin miedo, sin angustia, solo paz. Al día siguiente, desperté con una idea clara en mi mente. Había dedicado demasiado tiempo a diseñar para los demás. Ahora, quería diseñar algo para mí misma, y sabía exactamente por dónde empezar. Desperté con el sonido del viento agitando las ramas de los árboles. La luz del amanecer se filtraba por la ventana de mi antigua habitación, aquella que mi abuela había mantenido intacta después de tantos años. Por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz. Me levanté lentamente, disfrutando del crujido de la madera bajo mis pies. Me puse un suéter y bajé a la cocina, donde mi abuela ya tenía el desayuno preparado. «Hoy te ves diferente», comentó mientras me servía una taza de té. «¿Diferente? ¿Cómo?», pregunté con una sonrisa. Ella me observó con sus ojos llenos de sabiduría y cariño, como alguien que finalmente se ha encontrado a sí mismo. Sus palabras resonaron en mí con fuerza. Sí, me sentía libre. Mientras desayunábamos, le compartí mis planes. «Quiero lanzar mi propia marca», dije con una determinación que crecía en mi interior. «No solo vender joyas, sino crear algo que realmente tenga un significado profundo». «¿Y qué nombre le pondrás?», preguntó mi abuela, con curiosidad evidente. Me quedé pensando por un instante, y entonces lo supe. «Violet Kiss», susurré. Ella asintió con una sonrisa. «Es perfecto». Pasé los días siguientes diseñando en la mesa del porche, con el sol calentando mi piel y una brisa suave envolviéndome. Esta vez, cada boceto era únicamente mío, sin el temor de que me lo robaran, sin prisas, sin la presión de tener que demostrar algo a alguien más. Poco a poco, mi colección fue tomando forma. Cada pieza tenía un significado especial. Había anillos inspirados en la libertad, collares que representaban la resiliencia, aretes que hablaban de la fortaleza interior. Una vez que estuve satisfecha, contacté a los fabricantes con los que había trabajado anteriormente en Sinclair. No necesitaba el respaldo de grandes corporaciones ni la aprobación de la industria. Solo necesitaba hacer las cosas a mi manera, y eso fue lo que hice. Cuando Violet Kiss se lanzó oficialmente, el impacto fue inmediato. Cada pieza se agotó en menos de una hora. Pero esta vez, no era porque la gente estuviera buscando a un diseñador misterioso. Esta vez, el público sabía quién estaba detrás de la marca. Esta vez, yo era el nombre que importaba. Las entrevistas comenzaron a llegar. Los medios querían conocer mi historia. Y por primera vez, no me importó compartirla. No como un escándalo, no como la hermana traicionada, sino como Ashley Rain, la mujer que había trazado su propio camino. El salón estaba inundado de luces doradas. La Feria Internacional de Joyería de París era el evento más prestigioso del mundo. Y ahí estaba yo, en el escenario principal, presentando mi obra maestra, mi trabajo, mi éxito, mi historia. La colección Violet Kiss estaba exhibida en vitrinas de cristal, cada pieza iluminada para resaltar su belleza. Diseñadores, críticos y coleccionistas de todo el mundo se movían entre las joyas, murmurando con asombro, pero había una pieza que aún no había sido revelada. Me acerqué al pedestal cubierto por una tela de terciopelo púrpura. El murmullo en la sala se desvaneció cuando hablé al micrófono. «Esta última pieza es el diseño más personal que he creado», dije con voz firme. «Es el símbolo de todo lo que he vivido, de cada lucha, de cada herida y de cada victoria». Respiré profundamente. «Se llama Violet Kiss». Con un movimiento lento, retiré la tela. La gente contuvo el aliento. En el centro de la vitrina brillaba un anillo único, formado por hilos de oro púrpura entrelazados, sosteniendo una violeta de platino con una piedra amatista en su centro. Un diseño que representaba mi historia, mi renacer. Los flashes de las cámaras iluminaron la sala. Los aplausos comenzaron, primero tímidos, luego ensordecedores. Sonreí, dejando que el sonido me envolviera. Ya no era la sombra de nadie. Al final del evento, recibí ofertas millonarias por el anillo, pero cuando me preguntaron quién sería su primer dueño, respondí sin dudar: «No está a la venta». Los periodistas se quedaron perplejos. «¿Por qué?», preguntó uno de ellos. Dirigí mi mirada hacia la primera fila, donde mi abuela estaba sentada con una sonrisa llena de orgullo. «Porque pertenece a quien me inspiró a ser quien soy. Este anillo es para quien siempre depositó su fe en mí». Me aproximé y tomé su mano, colocando la sortija en su dedo. «Gracias por tu apoyo incondicional», le dije en voz baja. Con los ojos humedecidos, ella estrechó mi mano. Esa noche, con el resplandor de París a la distancia, comprendí que había logrado algo más valioso que lo que mi ex había perdido: mi propia liberación. Si esta narración de triunfo personal, deslealtad y reivindicación te conmovió, regálame un me gusta y únete a mi canal para más contenido similar. ¿Qué decisiones habrías tomado si estuvieras en la posición de Ashley? Comparte tu perspectiva en la sección de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.